Bueno, las 10 de la mañana, 50 minutos, seguimos aquí, ingobernables de miércoles por la 89.7 FM GOM. Aquí en este hermosísimo día en el Valle de Tras la Sierra, vamos a aprovechar para darle la bienvenida aquí al aire a nuestro querido compañero, periodista y amigo Lea Ross, quien ya está ahí del otro lado de la línea. Lea, bienvenido, gracias ahí por este ratito. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Con hambre, che. Con hambre. Vos sabés que acá también, ¿no? A partir de esa hora empezamos a dar los menús de lo que hay acá al mediodía y bueno, nos queremos matar. Ustedes porque son demasiado glotones. Obvio. Bueno, Lea, gracias ahí por atendernos este ratito y más que nada un poco para charlar un poquito sobre esta presentación que va a arrancar mañana. Me imagino que tendrás en varios lugares donde ir presentando el libro. Y bueno, un poquito ahí para charlar sobre la esencia, digamos, ¿no? Una Córdoba que nos tenía acostumbrado, una Córdoba, no sé, cordobesista, por decirlo de una manera, con un radicalismo tradicional, con distintos grupos intentando ahí meter un poquito la oreja en el tarro, y la llegada de Javier Milei, que de alguna manera muchas de sus políticas y sus formas ya estaban, digamos, ¿no? en la provincia, pero bueno, una figura fuerte que de alguna manera patea o reacomoda un poco el tablero, ¿no? ¿Qué es lo que le trajo Milei a esta provincia tan particular? ¿Qué fue lo que le trajo? Quizás dio una oportunidad de épica, a lo sumo. Hay como muchas conexiones entre lo que puede ser un pensamiento liberal libertario o anarcocapitalista que pregona Milei, que se encaja en una de las tantas escuelas que tiene el liberalismo, que a lo sumo debe ser la escuela quizás más moderna, más sectaria, pero que está dentro de un gran núcleo familiar, como puede ser una escuela clásica del liberalismo, como en cierta manera pregona gran parte de la dirigencia cordobesista. Yo en general cuando hablo de cordobesismo no menciono solamente a un selecto grupo de funcionarios provinciales oficialistas, también hay de los opositores. Uh-huh. En general cuando uno piensa en figuras que pueden ser desde José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, Luis Juez, Héctor Baldassi, Ramón Mestre, o los más novedosos como pueden ser un Martín Yarlora o incluso la actual nómina de candidatos de La Libertad Avanza Distrito de Córdoba, en general uno contempla que es una dirigencia donde tiene conceptos sobre el libre mercado, que tiene que ver sobre pregonar ciertas cuestiones como tiene que ver la quita de retenciones agrícolas, que tiene que ver sobre estar leyendo los mismos informes de diagnóstico que realizan determinadas entidades empresariales, que tienen que ver con asistir a ciertos eventos empresariales también, de la Bolsa de Comercio, con cierta animosidad con sectores de los medios de comunicación, es decir, toda una dinámica que hace que permite que exista una dirigencia y un debate político que, a mi entender, es bastante aburrida. Uh-huh. La política de Córdoba es aburrida, y el periodismo más hegemónico quizás hace que sea mucho más aburrida todavía. Uh-huh. Entonces, sí. La novedad quizás en el caso de Milei es que otorga, me parece una cierta expectativa, algo disruptivo, que permita ir algo más allá del mero hecho de que, si lo pensamos en términos electorales, bueno, si todos son más o menos lo mismo, uno termina votando en base a lo que te ofrece este supermercado electoral cordobesista que no te genera muchas expectativas que vayan más allá de algo diferente. Entonces Milei generó esa disrupción, que bueno, habrá que ver cuánto se puede llegar a tolerarse en las próximas elecciones, pero básicamente es eso, digamos. Para que tengamos una idea, el número de votos que cosechó Milei en el balotaje en la provincia de Córdoba
es superior a la cantidad de votos que cosecharon Martín Yarlora y Luis Juez. O sea, si vos sumás los votos de Yarlora y Juez en las últimas elecciones a gobernador, es por poquito inferior a lo que acumuló Milei en el balotaje en Córdoba. Entonces, bueno, ese es un panorama que, como digo yo, a veces de una lectura palermitana se dice que, bueno, el cordobés vota así porque es liberal. En realidad no es que sea liberal, sino porque es un supermercado donde las ofertas no son muy fructíferas, que digamos. Sí, aparte después ves, obviamente, tanto Yarlora como Juez, digamos, apoyando las políticas de Milei, liberales o como sea, en ese sentido de lo que vos decís, ¿no? Como que va cambiando la góndola, pero es más o menos va todo más o menos por el mismo lado. Mismos sectores hasta del progresismo cordobés también apoyando políticas, por ejemplo, de lo que vos hablabas sobre el campo, las retenciones, etcétera, digamos, ¿no? O sea que hay ahí como una base fuerte de por dónde va el voto en la provincia. Ahora, lo que yo pienso eso es lo que la gente, si vota, es lo que la gente quiere, digamos, ¿qué posibilidad hay de poner un poco en debate, digamos, ¿no? Esa forma de pensar acá la provincia de Córdoba. Yo creo que cuando el cordobés vota, y hasta te diría que cualquier ser humano, lidia entre querer elegir a alguien que haga las cosas bien en términos de gestión, pero a la vez sea alguien que te genere, que te diga, que haga que todo esto valga la pena. ¿Qué quiero decir con esto? Vos, si querés vivir bien, bueno, quizás sea una variable que tomes en cuenta cuando vas al cuarto oscuro a la hora de elegir a quién vas a votar, pero a la vez, si sos consciente que si vos terminás eligiendo candidatos que garantizan que todo esto sea estable, que todo sea más o menos como viene en la mano, y a lo mejor la política genera una especie de rutina donde vos te terminás generando una sensación donde tampoco sentís que sea algo que genere, ¿cómo decirlo?, una expectativa que trascienda más allá del mero hecho de llevar a cabo un trámite, como es ir a votar, porque se supone que cuando vos haces un trámite, eso se supone que te va a facilitar la vida. Ahora, si no hay algo trascendental que diga que valga la pena irse un día domingo a votar, bueno, ahí quizás se modula un poco la cuestión de si quiero ir a votar o no. Por eso cuando en esta provincia, en general, el oficialismo provincial gana las elecciones ejecutivas, es decir, siempre gana como gobernador, pero no le va tan bien en las elecciones legislativas a nivel nacional. Porque ahí medio que en esa tensión entre querer votar a alguien que haga las cosas bien, pero a la vez alguien que haga que todo esto valga la pena, ahí se genera como una tensión, por ejemplo, con la figura de Luis Juez. Porque vos tenés votantes que bancan al oficialismo provincial, pero a la vez prefieren que Luis Juez esté en el Congreso, por ejemplo. Claro. Bueno, eso tiene que ver con que el hecho de que alguien haga bien las cosas en la provincia, a nivel administrativo, a nivel de gestión y todo eso, no siente que eso realmente genere un plus que te diga, che, pero vale la pena seguir haciendo algo desde la democracia que va más allá de vivimos bien y chau, medio que no hay tantos quilombos y todo eso. Bueno, algo que trascienda más allá de la mera expectativa de una vida doméstica es lo que en cierta manera también se pregona, a pesar de que quizás no lo digamos públicamente, a la hora de ir a votar. Acordate que Juez está en este momento en el Congreso porque su consigna fue cárcel para Cristina. Bueno, la consigna de cárcel a Cristina es una promesa que trata de trascender algo que va más allá del mero hecho de el devenir propio de una vida doméstica. Y en este caso, para un cordobés sería algo trascendental, una cárcel para Cristina, por ejemplo. Y hasta podríamos decir que cumplió su promesa Luis Juez, a pesar de que no hay ninguna, no necesariamente que él tuvo un rol preponderante, claro. Pero en el caso de simbólicamente devenir histórico, ¿cómo? No, claro que igual, aunque él, simbólicamente digo, se logró. Claro, o sea, el cordobés es consciente que el Juez no iba a meter a Cristina en la cárcel porque no es que estaba eligiéndolo para ser un juez, sino para ser un legislador. Pero esa proeza, al no haber otra narrativa que te prometa algo que vaya a trascender
más allá de la mera cuestión doméstica, y que eso fue lo que llevó a juez a hacer a tal punto que se comió la mitad de los votos, porque fue un ave fénix, pues se lo veía como casi un muerto político, y renace con esa consigna porque tuvo una claridad de que al no haber discursos que te prometan algo épico, bueno, él tuvo esa lectura bastante acertada de que con esta consigna podía explicar que acá hay algo que va más allá del mero hecho de garantizarte una buena labor parlamentaria o lo que sea. Bueno, esa tensión que vive el votante y la votante entre gestión y épica explica estas contradicciones entre bancar a Schiaretti y bancar a Juez al mismo tiempo, y también de votar a Milei. Bueno, en todo este contexto, digamos, en este menjunje cordobés, llega Culiadazos, como quieras nombrarlo. Qué boca sucia que tenés. Sí. Así que, bueno, de alguna manera, ¿con qué idea, no? Esta es una compilación de artículos que vos escribiste, que un poco tratan algunos de estos temas y otros temas que venimos diciendo. ¿Con qué idea es la compilación y cuál es el objetivo, digamos, de ahí del libro? Bueno, el objetivo es que hay una desertificación en el periodismo cordobés en el formato libro para hablar de su presente. Vos si quizás vas a una librería y pedís un libro de periodismo cordobés, el librero, bueno, va a estar revisando y lo único que quizás encuentre es un libro de revisionismo histórico. Claro. Es decir, por algún motivo el periodismo cordobés no considera su presente como algo digno de estar explicado en un libro. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer este libro que algunos son artículos más o menos ya publicados, aunque corregidos y con ciertos cambios de conjugaciones verbales, y hay otros que son materiales más inéditos. Por ejemplo, un capítulo que me enfoco en la figura de Agustín Laje, por ejemplo, porque recordemos que es cordobés y está teniendo una trascendencia que me daría la impresión de que parece que se lo ningunea de vez en cuando, y creo que eso no estamos en tiempos donde se puede ningunear a nadie. Y pensando más que nada en la provincia de Córdoba, no es un libro, es un libro más crítico de los poderes locales que del propio Milei en realidad. Hasta te diría que es una justificación el hecho de invocar a Milei para tratar de entender nuestro presente, incluso retomando artículos que había publicado años atrás en épocas donde ni siquiera se conocía a Milei, o cuando la palabra libertario tenía otro significado, pero que considero importantes retomarlos para poder más o menos entender qué es lo que está pasando en el ahora, digamos, a partir de distintas temáticas de lo que ha venido ocurriendo en todos estos años, y más o menos tratar de hacer un balance de lo que pasa tanto de arriba como de abajo también. De una. Y bueno, mañana entonces se viene la presentación ahí en ¿dónde va a ser? ¿En Agua de Oro? Mañana la primera presentación se va a hacer al norte de Sierras Chicas, en Agua de Oro. Está en trámite que lo presente Nono. Aparentemente va a ser el próximo martes, porque estoy recibiendo pedidos de presentación del libro antes de las elecciones. Ahí va. Y el jueves 16, o sea, el jueves de la próxima semana, lo presento en el sindicato de prensa de la ciudad de Córdoba con algunos panelistas. Por ahora, más o menos, ese es el recorrido, el tour que voy a estar teniendo con el librito. ¿Dónde sería acá en Nono? Todavía me lo tienen que confirmar porque esto es muy reciente, digamos. Pero por ahora solo tengo la fecha se supone que va a ser el próximo martes, pero todavía no me han confirmado bien dónde va a ser exactamente, incluso el horario. Pero bueno, en cualquier momento se anunciará en las redes sociales. Escuchá, Lea, me ahorraste el camino entonces, porque yo te iba a presionar acá al aire para que lo presenten en el Valle antes de las elecciones, así que... Y bueno, acá, lo que pasa es que acá me garantizan, aparentemente me van a garantizar un viático y todo para el viaje, pero sí, en mis redes sociales y el de La Luna con Gatillo, cuando tengamos más o menos pulido cómo va a ser el tema, lo anunciaremos. Y bueno, por ahora va a ser en no, digamos, y lamentablemente como las elecciones están ahí cerca y todo, bueno,
a veces tironeándose de acá para allá, llegan estos últimos momentos de terminar ahí en nono para el día martes. Bueno, Lea, si llegas a venir y se da la posibilidad, obviamente te invitamos acá a la radio, seguimos charlando un poquito, profundizando, así que ahí te deseamos mucha suerte para mañana. Felicitaciones ahí por el material y bueno, ojalá que sirva para algo. Esperemos que sirva. Y viva la libertad, carajo. Abrazo grande. Chao. Bueno, Lea Rosa ahí hablándonos y arrancando a partir de mañana la presentación de su nuevo libro, Culiadazos. Ojalá que lo tengamos la semana próxima aquí en el Valle de Tras la Sierra.